Hola nueva vez amigos de Ecopolítica, bienvenidos una vez más a otra entrega de este espacio que es de todos ustedes. Hoy tenemos la dicha de poder entrevistar a una psicóloga clínica especialista en terapia de familia y terapia infanto-juvenil. Con nosotros la licenciada Lorena Herrera. Un Bienvenida. aplauso. Muchísimas gracias, chicos, por haberme convocado a este espacio que es tan diverso y nada, para mí es un honor estar presente aquí. Doctora, y vamos a entrar en materia de una vez. En los últimos tiempos, y sobre todo luego de la pandemia, se está hablando mucho en nuestro país de la salud mental. ¿Qué se define como salud mental? Bien, según mi concepto, salud mental es el equilibrio psico, social, cognitivo y emocional que debe de tener un individuo para poder eh, expandir su potencial y dejar algo en la sociedad y en su comunidad. Entendido. Entonces, la salud mental es algo que no necesariamente tiene que ver con que una persona digan que como un buen dominicano está loca, sino que hay otros factores que influyen ahí también. Este sí, para un buen equilibrio mental, el individuo debe de sentirse bien con su autoestima, debe de sentirse bien con su entorno y más que nada también tener un equilibrio dentro de su hogar, que es su hábitat. ¿Y qué usted me dice, doctora, por ejemplo, de la esquizofrenia y la bipolaridad? O sea, tienen como unos patrones muy similares. No. Tienen patrones similares porque comparten unas sintomatologías parecidas, pero son enfermedades mentales muy distintas, ya que en la bipolaridad los patrones de conducta, por así decirlo, se exacerban más cuando el individuo está en hipermanía o manía, pero también pasa por un periodo de depresión mayor donde vemos que hay una baja en ese ardor, en esa energía excesiva que tenía, y es donde entra ese efecto aplanado, que ya el individuo pues se retira. Cuando antes los veíamos que quería hacer mucho deporte, que quería llevar a cabo muchos proyectos, que quería, bueno, hacer de todo. Y ahí es donde se diferencia de la esquizofrenia, porque en la esquizofrenia vemos síntomas que son de tiempo más definido, duran más tiempo, pero llegan a ser más destructivos para el paciente, porque son síntomas de eh, psicosis y tienen muchas alucinaciones. Entonces todo termina siendo destructivo para el paciente. Es de nacimiento esa condición, ¿cierto? La Hay esquizofrenia. bueno, no es, vamos a decir, de nacimiento, pero sí se desarrolla y hay un componente que es genético en la esquizofrenia. Ok, ok, perfecto. Ujú. Licenciada, ¿cree usted que el COVID aumentó los trastornos a nivel del caso mundial? A nivel, los trastornos a nivel mental podrían haberse exacerbado un poco con el COVID por las diferentes, este, los diferentes procesos por los que el ser humano tuvo que pasar, por el encierro, por la pérdida de los empleos que tuvieron miles, por así decirlo, y millones de personas. El ser humano no está hecho para pasar tanto tiempo encerrado. O sea, vimos países que mantuvieron pues la apertura, donde se dio una disminución de lo que fueron los casos de contagio, porque se dio lo que ellos buscaban, que era el contagio en masa, y pues las personas se inmunizaron más rápido. Y estos trastornos mentales no se dieron a tanta frecuencia como en los países que sí cerraron por completo.
Bien, yo tengo una pregunta para usted, licenciada, y es, ya hemos hablado de las patologías y del trastorno y demás, pero la solución, ¿cuál sería su recomendación para nuestros oyentes de cómo un ciudadano puede mantener su salud mental en una condición estable? Para mantener una salud mental estable y óptima, es necesario primeramente que el paciente o el individuo se aperciba de que si está pasando por problemas o dificultades que lo atormentan y lo agobian durante un gran tiempo, es necesario buscar ayuda. También es importante que el individuo viva una vida sana, lejos de los excesos, haciendo deporte, comiendo sano, durmiendo bien. Todo esto mantiene un equilibrio en lo que es la salud mental. Claro, claro, hay que Claro. tener un buen estado de salud, como dicen. Pero, Así es. ¿sabe que la pregunta que hizo el compañero anteriormente con relación al COVID, hemos visto que muchas enfermedades se agudizaron debido al COVID y gente moría por complicaciones y un sinnúmero de cosas. Entonces, la salud mental no fue excepción en ese caso. ¿Usted cree que muchos de los llamados feminicidios en esos momentos se derivaron de ahí, de que personas que presentaban temas de salud mental pero no fueron tratados, simplemente agudizaron sus situaciones y debido a eso cometieron esas atrocidades? Exacto. Los feminicidios tienen varios vertientes. Hay una vertiente que es por la crianza no positiva de muchos hogares en nuestro país. También los estereotipos, que debemos de acabar con los estereotipos y también con los roles de géneros. Pero muchas de las enfermedades mentales se agudizaron, ya como decía, por el encierro, por el cese que hubo casi en todos los servicios, que estos pacientes también se vieron prácticamente asignados a sus hogares, no tuvieron el tiempo de poder tratarse. Si ya habían empezado un tratamiento psicológico, tuvieron que pararlo, porque nos vimos en la necesidad de que solamente las emergencias y los servicios básicos estaban pues prestando los servicios. También no hemos visto en la lamentable situación de que uno de los más importantes hospitales psiquiátricos del país pasó a ser al área privada. Entonces, todo esto ha contribuido que personas que antes ¿A cuál tenían usted se acceso, refiere? Y El del puse al del 28. anteriormente 28, que actualmente exactamente, sí, popularmente llamado el el 28, 28. ya, Sí. ok. Entonces, todos estos factores han incrementado los trastornos mentales y también hay algo que debemos de tratar desde la raíz y es el machismo también. El machismo Okay. que viene dado por lo mismo que acabo de decir, de los roles de género. Ujú. Debemos de dejar de criar a nuestros hijos con roles de género y criarlo más en la igualdad y el respeto y en valores. Ay, pero que eso es un problema, doctora, porque entonces los muchachos no lo quieren criar así, entonces dicen que se va a ir por el otro lado y que van a ser Eso es complejo, doctora. homosexuales. No nos Entonces, metamos ahí. ¿cómo uno lleva ese equilibrio? Mira, hay muchos clichés sociales, con lo que te decía de los estereotipos que desde niña a los niños le decimos, mira, tú tienes que vestir de azul, tienes que jugar con el carrito, la niña tiene que vestir de rosa, la niña tiene que regalarle la muñeca, tenemos que criarla como princesa, los niños no hacen oficio, las niñas son las que tienen que aprender desde pequeña a atender la casa. eh, Deben de aprender a hacer los quehaceres, que al niño le regalamos la pitolita, que a la niña le regalamos la escoba, porque la verdad hay que decirla. Los estereotipos son parte importante del mal que tenemos en la crianza que no es positiva dentro de nuestros hogares. Quiero hacerle, licenciada, dos preguntas más. La primera es,
¿Tiene la licenciada algún consultorio o una vía de comunicación para nuestros oyentes si quieren cualquier tipo de consultas, si entienden que necesitan esa ayuda profesional? Y la segunda pregunta, y no menos importante, es si usted cree que los gobiernos, tanto los anteriores como el actual, han enfocado una política real y efectiva para contrarrestar o fortalecer la salud mental en los dominicanos. Bien, el problema de salud mental no es algo eh, especialmente de República Dominicana. Hemos visto un incremento a nivel mundial de los casos de problemas mentales y en la región del Caribe, y República Dominicana no la excepción. Entiendo que sí, que el gobierno de la República Dominicana ha afanado esfuerzos para, pues, contribuir al bienestar de la salud mental de los y las dominicanas. Hay que hacer un poco más porque necesitamos ese esfuerzo extra, pero vamos avanzando en el tema de la salud mental. Si tiene algún consultorio o vía de comunicación. Bien. Actualmente no tengo un consultorio como tal, pero sí presto mis consultas vía virtual, por Zoom y por las diferentes plataformas, así que pueden comunicarse conmigo y nada, dar asesoría y acompañamiento. Una pregunta, una persona que tenga una escasez de paz mental, por así decir, ¿qué probabilidad tiene de caer en un trastorno mental? De verdad que tu pregunta no la entendí muy bien, de escasez mental, pero diríamos que paz mental, escasez de paz mental. Okay. Pero diríamos que una persona que siente que ha perdido su paz mental, es el momento ahora para que te acerques a mí o a cualquier profesional de la conducta y que nos permita acompañarte a que vuelvas a recuperar ese equilibrio y esa paz mental que todos necesitamos. Es ahora el momento. Excelente, eso ha sido un mensaje final que ha dado la doctora, la licenciada, perdón, sin saber que ya estábamos terminando este podcast. Buena pregunta, ¿eh? Excelente pregunta, Kenji. Pero antes, ese es un mensaje que se lo íbamos a pedir como quiera, pero a mí me gustaría saber, ante todo esto que usted ha desarrollado aquí en el día de hoy, ¿a qué usted cree que se debe que tengamos tanto aumento de enfermedades de salud? ¿Cómo se dice? Porque no son enfermedades de salud mental. Trastornos mentales, que tengamos tantos trastornos mentales últimamente en nuestro país. Como ya le había respondido al compañero aquí, no es solamente se trata de República Dominicana. La crisis de salud mental se ha exacerbado a nivel mundial, porque tenemos muchos procesos que están afectando al ser humano, procesos de guerra, procesos de exiliados por todo el mundo, procesos donde el ser humano, por la violencia que vive en sus países, por la escasez, ha perdido pues esa estabilidad y ese equilibrio que todos perseguimos, porque todos perseguimos la paz y saber que República Dominicana va camino a poder controlar, o por así decirlo, que hay una disminución en los casos de enfermedades o trastornos mentales. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Excelentes temas que hemos tocado sobre la salud mental. Recuerden que la salud mental, todos podemos revisarnos. No es solo un tema de que alguien esté loco, como así lo dicen, eso es un tabú, ¿verdad?, que tenemos que romper en nuestro país. La salud mental hay que cuidarla tanto como la salud física. Por supuesto que sí, hay que cuidar la salud mental, porque sin salud mental el cuerpo pierde totalmente el equilibrio. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Ustedes recuerden seguirnos, darle a la campanita para que no se pierdan ningún post. Un comentario también. Comenten, compartan, den like, síganos en las redes sociales y nos vemos en una próxima entrega. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy.
Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.